Bueno, ya le comentaba yo en el arranque del programa que Pemex sufrió desde el domingo un ataque cibernético. Dijo la empresa productiva del Estado que solo había afectado a 5% de sus computadoras, pero bueno, eso es poco o mucho. ¿Y cuál es la naturaleza de este ataque y si se hizo todo lo que se pudo por evitarlo? Lo vamos a platicar con Andrés Velázquez, experto en ciberseguridad y delitos informáticos. Él es el presidente y fundador de Mática. Andrés, bienvenido nuevamente al programa. Buenos días. Pascal, un gusto saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando. Bueno, ¿qué sabemos de este ataque contra Petróleos Mexicanos? Bueno, lo poco que sabemos es a raíz de ciertas fuentes no oficiales, así como algunos empleados de esta empresa paraestatal que a final de cuentas estuvieron compartiendo mucha información vía redes sociales y que bueno, después de confirmar cierta información, pues sabíamos que les dijeron que el día lunes, el día de ayer, tenían que llegar a su lugar de trabajo y no encender las computadoras, y algunos de ellos que llegaron a sus computadoras encontraron que se encontraba una nota que pedía un rescate, decía que sus archivos habían sido secuestrados y que para poder llegar a tener acceso a ellos tenían que pagar un rescate. ¿Eso es lo que se llama ransomware? Exactamente, es un malware, un código malicioso del tipo ransomware, que bueno, lo platicamos y recuerdo claramente que platiqué contigo en el caso del WannaCry hace un par de años, que afectó a Europa y que en este caso, más allá de un ciberataque, lo que estamos viendo es un incidente de ciberseguridad donde por lo poco que conocemos, pero la información que hemos visto, no estamos hablando de un ataque que podamos llegar a confirmar que está dirigido específicamente a Pemex. Lo que sabemos es que de alguna forma, que puede ser por medio de correos electrónicos y que alguien haya ejecutado y no haya existido los controles necesarios para poder llegar a detener esta nueva variante de ransomware, pues se vieron infectados computadoras. ¿Cuántas? Pues Pemex dice que es el 5% de las computadoras personales. Oye, pero eso no es poco, ¿no? No sé, como que... porque además depende qué máquinas, ¿no? Porque, digamos, si fue afectada la máquina, pues no sé, de un empleado de cuarto nivel en la escala jerárquica, quizás no sea importante, pero si fue afectada la del... responsable de ciberseguridad o responsable de información sobre ductos o la del director general, pues entonces ese 5% se vuelve enorme, ¿no? Claro, y en ese sentido el ransomware no distingue entre servidores, computadoras, sino que puede llegar a afectar a aquella computadora que se encuentre dentro de la red que esté vulnerable. Y en este sentido, pues ahí es donde viene la parte que nos pone a pensar y que nos deja ver que no es algo menor. Podría llegar a darse la situación de que alguno de los equipos que haya sido secuestrado, y cuando digo secuestrado no significa necesariamente que el atacante tiene acceso a esa información, simplemente que no permite que la computadora sea utilizada. ¿Qué pasa si es un servidor que estaba encargado de logística o algún proceso crítico de Pemex? Que entonces ahí sí tendríamos un problema. ¿Por qué? Porque normalmente hay dos caminos. Uno, si uno paga por rescatar la información, puede llegar a ser que no le entreguen la llave para poder llegar a tener acceso a la información. Y ese es un riesgo que existe, y ahí pues la afectación es que incluso ya se está pagando por algo que no se va a poder solucionar. Y la otra es, no existe una cura simple, tecnológicamente hablando, y entonces perderían la información que se encuentran en esas computadoras, de tal forma que si no tienen un respaldo, no van a poder llegar a operar. Ahora, ¿qué tan verídico es? Porque esa es la conversación, o ha sido la conversación en redes sociales y en algunos medios, que la austeridad pues impidió que Petróleos Mexicanos estuviese debidamente protegida de este tipo de ataques. Pues es algo que ha estado corriendo en redes sociales. Es un hecho que esta nueva política pues se ha implementado, pero no tenemos evidencia en este momento de poder llegar a vincularlo, que debido a que no hayan actualizado, se hayan infectado estas computadoras. Es decir, que todavía tendríamos que revisarlo. Ahora, a mí me llama mucho la atención desde la perspectiva de que prácticamente hasta las 9 de la noche fue cuando Pemex salió con un comunicado, el cual pues dice que no pasó nada, pero sí tuvieron un ciberataque, y que
tenemos que tener mucho cuidado en cómo decimos las cosas. Y por eso es importante el dejar muy claro que esto no es un ciberataque, ¿no? O sea, que no estamos hablando de que es un actor que está tratando de entrar a Pemex o destruyendo información en Pemex, sino que parece ser más un tema que caería en la mala administración de los equipos. Bueno, justamente quería preguntarte eso. Dice Pemex que no hablemos del tema para no afectar la imagen de la empresa. ¿Qué te pareció a ti esa reacción? Particularmente cuando hablamos de ciberseguridad y cuando hablamos de lo que le sucedió a Pemex, pues se ve que no hay una estrategia y que en ese sentido deberían de tener no solo mecanismos de prevención, que en este caso podrían llegar a ser no solo los respaldos de las computadoras críticas, sino también ciertos mecanismos tecnológicos para poder llegar a evitar esta infección. Ahora, aunque uno tenga los mecanismos, existe la posibilidad de que una nueva variante de ransomware afecte las computadoras. Uh-huh. Pero por el otro lado, si lo empezamos a ver más a nivel de México, no tenemos actualmente una estrategia nacional de ciberseguridad. No sabemos si implementaron o hicieron un comité de crisis o hicieron una respuesta a incidentes. Yo creo que también el hermetismo ahorita que existe dentro de Pemex hace también que como resultado todas estas historias que estamos escuchando en Twitter y en redes sociales que tampoco podemos llegar a confirmar en este momento. Pues Andrés, habrá que seguir muy pendientes de este tema. Te agradezco mucho como siempre que estés con nosotros, muy amable. Al contrario, un gusto saludarte a ti y a todos los que Un abrazo. Andrés Velázquez es experto en ciberseguridad y delitos informáticos, presidente y fundador de Mática.